Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Este día vamos a hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con el sector externo, pero principalmente vamos a mencionar el tema de los tratados de libre comercio, que es un tema pues que poco se trata en el país, pero que ha cobrado bastante importancia en vista de la resolución de la Sala de lo Constitucional y todo lo que ha venido sucediendo alrededor del Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Taiwán. Esto obviamente tiene una implicación muy importante en las relaciones con China, que es lo que el gobierno actual inició recientemente, el año pasado, y que rompió relaciones con Taiwán. Después de romper relaciones diplomáticas con Taiwán, entonces lo que hicieron fue que rompieron o eliminaron, digamos, el Tratado de Libre Comercio con ese país y las implicaciones que eso tiene para diferentes sectores, principalmente el sector azucarero. Entonces vamos a conversar un poco sobre cómo se está comportando el sector externo y dentro de eso pues todo el tema de los tratados de libre comercio. Si arrancamos por el sector externo y vemos las exportaciones estaban creciendo hasta diciembre a una tasa muy baja, alrededor del 2,5%, pero en lo que va de este año, que es solo un mes, lo que se tiene de datos hasta el momento del Banco Central, es que en enero las exportaciones cayeron 3,3%. Esto explicado principalmente por dos sectores. El sector azucarero, que justamente es el que nos estábamos refiriendo con el Tratado de Libre Comercio con Taiwán, que ha caído significativamente sus exportaciones. Y por el otro lado, el sector de la maquila. La maquila se ha visto muy afectada en el país en el último año en vista del incremento que se dio en el salario mínimo. ¿Se acuerdan que en diciembre del 2017 el gobierno anunció que iba a haber un incremento muy fuerte en el salario mínimo de la maquila y que entraba en vigencia en enero de ese año 2018? Pues entonces el impacto ha sido que han quebrado muchísimas empresas en El Salvador y otras se han retirado. Hay muchas empresas pequeñas y medianas que eran propiamente maquila, porque recordemos que el sector textil es mucho más amplio que eso. Hay mucho paquete completo que le llaman, todo lo que se refiere a un proceso mucho más elaborado que simplemente el pegar piezas y todo lo que es la maquila. Pues entonces, pero lo que es claro es que el sector maquilero sí ha generado mucho empleo en El Salvador y que en vista de esto las pequeñas y medianas empresas salvadoreñas quebraron, muchas de ellas, por no decir la gran mayoría. Y ese impacto ya se está viendo en el sector externo en la medida que las importaciones de maquila y obviamente las exportaciones se están viendo afectadas también. Por el otro lado, vemos las importaciones, que es el otro lado de la moneda. O sea, las exportaciones es lo que vendemos afuera y las importaciones es lo que compramos y que se consume después internamente en el país. Y puede ser un consumo como el que hacemos cualquiera de los ciudadanos, o puede ser materias primas, por ejemplo, que se adquieren para poder procesarlas y luego vender productos ya sea aquí o para la exportación. Y después están las importaciones de bienes de capital, que se llaman, que son ya lo que es maquinaria, todo lo que es inversión propiamente. Entonces, lo que ha ocurrido es que el año pasado venía creciendo las importaciones a más del 10% y en este momento, o sea, en el mes de enero, han crecido en 4%. Esto nos ha llevado a que el déficit comercial siga ampliándose. El déficit comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Ya de por sí, el año pasado fueron 5.800 millones de dólares la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, siendo mayores las importaciones. Y este año se sigue incrementando ese déficit. En enero se incrementó en 12%. Así que no es algo muy halagüeño lo que está ocurriendo en el sector externo, en el sentido de que las exportaciones están cayendo, las importaciones siguen creciendo y por lo tanto la brecha se sigue ampliando. Ahora, ¿cómo se financian ese diferencial entre las exportaciones y las importaciones? Pues, como ustedes imaginarán, se financia a través de las remesas familiares. Las remesas familiares crecieron más o menos a un 9% el año pasado, lo cual fue similar a la tasa de crecimiento del año anterior y que eran tasas de crecimiento muy buenas. Pero hacia finales de año comenzamos a ver una desaceleración en la tasa de crecimiento de las remesas familiares y ya pasaron a crecer a tasas entre 5 y 6%. Y en enero también se dio el mismo fenómeno.
crecieron un poquito menos del 6% las remesas familiares, lo que es inferior al 9%, pero igual sigue siendo un crecimiento. No estamos hablando que estén cayendo las remesas familiares, sino que están creciendo, pero a una tasa más baja. Entonces, ese crecimiento de las remesas familiares es el que ha permitido mantener esa diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en El Salvador? Lo que tenemos que buscar es que las exportaciones puedan crecer más. No solo las exportaciones de personas, como lo hacemos y que después se reflejan en el incremento en remesas familiares, sino sobre todo las exportaciones de bienes y de servicios, porque las exportaciones de servicios también han venido creciendo en los últimos tiempos y ya son muy significativas. Entonces, ese es un rubro que necesitamos que siga creciendo. Todo lo que es servicios, por ejemplo, call centers, todo lo que se vende de call centers, de servicios, es una exportación. También hay todo tipo de servicios financieros que se exportan o a veces, por ejemplo, softwares que se pueden producir, aplicaciones para teléfonos o todo ese tipo de elementos de publicidad también que se puede hacer o de contabilidad. Todo eso son servicios que exportan los salvadoreños hacia el resto del mundo. Y ahí pues podemos conversar mucho de todo lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos. Pero en materia de bienes, o sea, cosas físicas que se exportan, por ejemplo, el azúcar, el café, las prendas de vestir, todo ese tipo de productos pues son los bienes que se exportan. Y ahí entonces entremos a los tratados de libre comercio. Como recordamos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue muy positivo, que el CAFTA, que se llama, que permitió darle una oportunidad a que el sector textil pudiera seguir creciendo. También el sector azucarero maneja una cuota de exportación con Estados Unidos y también hay otros sectores, obviamente, que se benefician de ese Tratado de Libre Comercio. El tratado puede dar para más, hay muchas oportunidades adicionales que se pueden hacer, pero ahí es donde la base productiva de El Salvador, o sea, qué es lo que producimos en El Salvador, es lo que tiene que ampliarse. Tenemos que poder producir otras cosas y que eso sea lo que podamos exportar también y que aprovechemos ventajas como las del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En los últimos tiempos hemos visto cómo el presidente Trump ha hecho una renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá, que es lo que en inglés se conoce como el NAFTA. Y ese tratado pues ya está llegando a la finalización de la renegociación. Entonces, una de las preocupaciones que había era si El Salvador iba a verse afectado también, si Centroamérica iba a tener que renegociar el Tratado de Libre Comercio entre la región centroamericana y República Dominicana con Estados Unidos. Pero hasta el momento no ha habido ningún indicio de eso de parte del presidente Trump, y eso es principalmente porque Estados Unidos es superavitario. Eso quiere decir que Estados Unidos exporta más de lo que importa de esta región del mundo. En cambio, con México la situación es diferente. Estados Unidos importa más que lo que le exporta hacia México. Y por eso es que vino todo el tema de buscar una renegociación del Tratado de Libre Comercio con ese país, con México y también obviamente con Canadá, porque es un tratado entre los tres países. Entonces, con Centroamérica no parece haber una posibilidad, al menos por hoy, de que vaya a haber un cambio en esas reglas del juego, porque es beneficioso para Estados Unidos y por lo tanto no debería tener un interés para poder cambiar eso. Ahora, nosotros tenemos otra cantidad de tratados de libre comercio con diferentes países, por ejemplo, con la Unión Europea, con Chile, con Perú, con Corea, etc. Entonces, hay muchos países con los que nosotros tenemos tratados de libre comercio. Y la pregunta, entonces, ya entrando en materia específicamente, es ¿qué va a pasar entre China, Taiwán y El Salvador? Recordemos que la relación política de El Salvador ha sido tradicionalmente con Taiwán y desde hace más de 70 años que El Salvador tenía relaciones diplomáticas con Taiwán y no con la República Popular de China. Recordemos que entre 1947 y 1949 hubo una guerra civil en China y una parte
de los chinos salieron hacia la isla de Formosa cuando perdieron la guerra contra los comunistas que los representaba Mao Zedong. Como Mao Zedong en español fue el que triunfó, entonces él se quedó con toda la parte del territorio del continente de China, y estos son más o menos 1.400 millones de personas los que hay hoy en día. Y por el otro lado, los que perdieron, que fueron la gente del Kuomintang, que se llamaba y que todavía se llama también así, se fueron hacia la isla de Formosa, que es la isla de Taiwán. Y esto es lo que generó esa división entre lo que es la República Popular de China y lo que se denomina la República de China en Taiwán. Y desde entonces, desde todo el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial, todo el tiempo de la Guerra Fría, pues nosotros fuimos quienes apoyamos con algunos países y pocos realmente en el mundo a Taiwán. Esa relación se mantuvo hasta que el presidente Sánchez Serén decidiera en el año 2018 romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Ahora, con Taiwán nos unían lazos no solo de amistad, de hermandad entre los países, sino también comerciales. Y dentro de eso había un tratado de libre comercio con Taiwán. Entonces, la pregunta era, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mantener el tratado de libre comercio con Taiwán o va a rechazarlo el gobierno salvadoreño y va a pedir que eso se anule? Lo que ocurrió fue que bastante en silencio, hacia finales de año, en diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó el Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Y entonces el problema fue que había contratos y había compromisos que cumplir de parte de productores salvadoreños, principalmente el sector azucarero. El sector azucarero exporta casi el 90% de lo que exporta El Salvador hacia Taiwán y lo mismo hacia China continental. Y lo que ocurrió ahí fue que entonces, al rechazarse el Tratado de Libre Comercio con Taiwán, entonces los exportadores salvadoreños pues ya no podían exportar. Entonces, lo que hizo la Asociación Azucarera fue que, en representación de los azucareros salvadoreños, de todos los productores, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional. Y el argumento es que no podía hacerlo unilateralmente el Ministerio de Relaciones Exteriores o un organismo del órgano ejecutivo sin que esto contara con el apoyo de la Asamblea Legislativa. Recordemos que los tratados de libre comercio se negocian por el Ejecutivo, pero son ratificados en su totalidad por la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa en un momento dado decide que un tratado de libre comercio que haya sido negociado por el Ejecutivo es lesivo, o sea que no conviene al país, entonces la Asamblea Legislativa puede no aprobar ese tratado de libre comercio y no se convierte en ley y no se convierte obviamente en un tratado internacional. Ahora, en este caso, la discusión es si, así como se aprueba un tratado de libre comercio por la Asamblea Legislativa, o se ratifica por la Asamblea, si también debe suceder al revés, cuando se elimina un tratado de libre comercio por el Ejecutivo, si también tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para poder eliminarlo, ¿verdad? Que la Asamblea Legislativa ratifique esa decisión, porque fue la Asamblea la que aprobó, al final de cuentas, que eso se convirtiera en un tratado internacional que el país pues hubiera validado. El tema es que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, aceptó el recurso de inconstitucionalidad y dejó sin efecto el hecho reclamado. Eso quiere decir, no quiere decir que ya dio su veredicto sobre si el Tratado de Libre Comercio podía eliminarse por el Ejecutivo o no, o si debía pasar a la Asamblea Legislativa, sino que lo que dijo nada más es: yo acepto el recurso para analizarlo y para poder emitir un veredicto más adelante y decir entonces si debe pasar esto por la Asamblea Legislativa o no. Pero lo que dice la Sala Constitucional es: no debería de eliminarse esto hasta que se tome una decisión por parte de la Sala Constitucional. Entonces, lo que tenemos en este momento es que el Tratado de Libre Comercio vuelve a estar en efecto. El Tratado de Libre Comercio entre Taiwán y El Salvador se mantiene vigente.
hasta que la Sala Constitucional diga lo contrario. O sea, si la Sala Constitucional al final de cuentas dice el Tratado de Libre Comercio sí lo podía rechazar solamente el Ejecutivo, entonces ahí quedará eliminado el Tratado de Libre Comercio y entonces pasará a generar ya una decisión y pasará a tener implicaciones para los diferentes sectores que exportan hacia Taiwán. Pero por ahora, lo que esto implica es que el sector azucarero va a poder seguir exportando hacia Taiwán con las preferencias arancelarias que implica el Tratado de Libre Comercio. Vemos que en enero hubo una caída importante en las exportaciones de azúcar, ya con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional, pues entonces probablemente ya podrán exportar y se va a nivelar la exportación de azúcar en los próximos meses. Así que esa fue una decisión muy importante. Ahora, el otro tema muy relacionado a esto es qué pasa con la República Popular de China. El presidente electo, Nayib Bukele, ha dicho que él está analizando toda la información que está recibiendo sobre cómo se hizo esa negociación entre el gobierno del presidente Sánchez Serén y el gobierno chino. Y dentro de eso pues ha estipulado y ha dicho que va a tomar una decisión en un futuro cercano. Hasta el momento en política exterior, el presidente electo en Estados Unidos en estos días ha comunicado que es un dictador el señor Maduro y que las relaciones entre El Salvador y Venezuela y El Salvador y Nicaragua van a cambiar, que ya no va a ser ese apoyo que ha dado el gobierno salvadoreño a estos dos países y que eso va a cambiar. Y entonces el otro tema que es muy importante para Estados Unidos, para las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos y obviamente también las relaciones entre El Salvador y Taiwán, es qué va a pasar con las relaciones entre El Salvador y la República Popular de China. Entonces ahí obviamente Estados Unidos tiene un interés muy importante, muy grande, que El Salvador pues no tenga unas relaciones muy estrechas, digamos, entre nuestro país y la República Popular de China. Ahora, más allá de eso, si hablamos en términos comerciales propiamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entre El Salvador y la República Popular de China en materia comercial? ¿Va a haber un tratado de libre comercio? ¿Qué pasaría si tuviéramos un tratado de libre comercio como el que tenemos con Taiwán entre El Salvador y China? Pues obviamente que sería un desastre para El Salvador si hiciéramos un tratado de libre comercio con pocas asimetrías, que se llama. O sea, que es que tengamos un tratado de libre comercio en el que no protejamos a los sectores salvadoreños. Recordemos que China es un monstruo, nos exporta muchísimo más de lo que nosotros exportamos hacia allá. Recordemos que nosotros exportamos a China alrededor de 50 millones de dólares al año. Y ellos nos exportan a nosotros más de 2.000 millones de dólares. Entonces, el comercio es bastante desbalanceado entre El Salvador y China. Entonces, si se hiciera un tratado de libre comercio sin guardar las simetrías o las asimetrías, sin tener cuidado de hacer una negociación muy profunda, entonces eso podría impactar mucho a los sectores productivos salvadoreños. Y ahí es lo que viene en materia comercial, lo que se llama un acuerdo de alcance parcial. Un acuerdo de alcance parcial se da cuando hay muchas diferencias entre una economía y otra. Y entonces se buscan solo ciertos sectores que se pueden incluir en un acuerdo de libre comercio, entre comillas, porque ya es un libre comercio muy limitado a ciertos sectores. Y si en algún momento se quisiera negociar algo con la República Popular de China en materia comercial, tendría que ser algo más así, porque si no, lo que vamos a tener es una mayor invasión de productos chinos a El Salvador y obviamente esto va a afectar mucho a los productores nacionales también. Entonces, vamos a ver qué pasa. Todavía falta que tome una decisión la Sala Constitucional que sea definitiva, pero lo que queda claro hasta el momento es que el sector azucarero va a poder seguir exportando a Taiwán y vamos a ir buscando una forma de tener una mejor relación con China que sea productiva para ambos. Y finalmente el presidente Bukele, una vez que asuma, va a tener que tomar una decisión sobre qué hacer con Taiwán, si vamos a restablecer relaciones, si van a hacer relaciones comerciales,
qué hacer y versus qué hacer con la República Popular de China. Ahí tenemos un panorama más o menos de lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos y veremos qué pasa con la resolución de la Sala Constitucional y las decisiones que tome el presidente electo Nayib Bukele en un futuro cercano. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.